Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. No suelo trabajar de noche, pero esa semana se acumuló una lista de incidencias urgentes y me ofrecía quedarme. El museo tenía más de un siglo, y sus instalaciones eléctricas, como era de esperar, estaban al borde del colapso. Interferencias en el sistema de seguridad, sensores con falsos positivos, fluctuaciones de voltaje, nada que me sorprendiera. Esa tarde me asignaron una revisión completa del panel de control de la planta baja. Había estado sonando una alarma de corriente invertida en una sección que, según los planos, ya no estaba en uso. El ala este, clausurada desde los años 90, había sido sellada durante las reformas. Nadie entraba allí. Nadie debía entrar. Terminé más tarde de lo previsto. Cuando intenté salir por la puerta principal, descubrí que ya la habían cerrado. Las luces de recepción estaban apagadas. No quedaba personal. Revisé el reloj, las 11:42. Nadie había advertido que me encontraba aún dentro. Tampoco funcionaba mi tarjeta de acceso. Ni por la entrada de personal, ni por el acceso trasero. Pensé en llamar. Pero la señal del móvil, como era habitual dentro del edificio, era prácticamente inexistente. Solo podía enviar mensajes en algunas zonas elevadas. Fue entonces cuando recordé el ascensor auxiliar del ala este. No era parte del recorrido habitual. Apenas aparecía en algunos planos antiguos, y se decía que conectaba con una antigua galería de almacenamiento ya desmantelada. No lo había utilizado nunca, pero si el sistema de emergencia estaba activo, podría llevarme al nivel de sótano, donde había una salida directa al exterior. Fui hacia allí con la linterna encendida. Las puertas estaban oxidadas, pero no selladas. El botón aún respondía. Y, contra todo pronóstico, tras unos segundos de zumbido, el ascensor descendió desde algún punto invisible del edificio. Entré. Los botones del panel estaban borrosos, pero aún se distinguían 3 niveles, PB, S1 y S2. Presioné S1. El ascensor se sacudió levemente y comenzó a moverse con un gemido metálico. Las paredes vibraban como si fueran más finas de lo que deberían. Algo en el interior olía a polvo estancado, como si nadie hubiese respirado allí en años. Pero lo más extraño fue que, cuando se detuvo, el número en el panel no marcaba S1. Marcaba 3. No existía un nivel 3 en el museo. Ningún plano lo indicaba. Ninguna galería descendía tanto. Y, sin embargo, las puertas se abrieron con suavidad. Ante mí se extendía un pasillo largo, iluminado por fluorescentes viejos que chisporroteaban en intervalos irregulares. Me quedé quieto, con un pie dentro del ascensor y otro fuera. Miré el panel. No podía volver a subir. Todos los botones estaban apagados. Solo tenía una opción, avanzar. El pasillo era más estrecho de lo que debía. Las paredes no estaban revestidas como el resto del edificio, sino hechas de hormigón rugoso, agrietado en algunos puntos. A los pocos metros, ya no había señalización, ni carteles, ni puertas numeradas. Pero sí había vitrinas. Mal iluminadas. Polvorientas. Desalineadas. Y dentro de ellas, objetos que no reconocía. No eran parte de ninguna exposición oficial. No eran piezas históricas. Eran más bien fragmentos personales. Una zapatilla infantil con barro seco. Una botella de plástico con un líquido grisáceo. Un marco vacío. Un teléfono sin pantalla. No había placas. No había contexto. Solo una sensación asfixiante de que esos objetos no estaban ahí para ser vistos, sino para ver. Detrás de mí, el ascensor se cerró con un gemido largo y gutural. Al intentar regresar, el botón no respondía. Estaba atrapado. Y el pasillo, ya no era del mismo largo que antes. Había más vitrinas. Y algunas tenían huellas frescas sobre el cristal. El silencio no era total. Había un zumbido de fondo, como si algo eléctrico fallara muy lejos, en un sistema olvidado. Cada tanto, una luz parpadeaba, y las sombras de las vitrinas temblaban como si respiraran al ritmo del lugar. Caminé lentamente. Las primeras vitrinas que encontré contenían objetos desconcertantes. Una piedra con una cruz tallada a mano. Un reloj de pulsera con las agujas derretidas.
Una jeringuilla sin aguja, clavada sobre un muñeco de trapo. La sensación de estar en una galería era incorrecta. No había etiquetas, ni numeración, ni carteles explicativos. Pero el diseño era intencionado. Las vitrinas estaban alineadas con una precisión que resultaba obsesiva, casi quirúrgica. Como si fueran un archivo. Como si todo estuviese esperando ser consultado. Y entonces encontré la primera pieza que reconocí. Era una pequeña caja de herramientas, oxidada, con una pegatina rota en un lateral. La misma que había tenido mi padre en el garaje cuando yo era niño. Esa misma caja desapareció cuando él murió. Creí que mi madre la había tirado. Pero allí estaba. Igual de vieja. Igual de olvidada. Con la misma mancha oscura en la tapa, del mismo tamaño, en el mismo lugar. Me agaché. Miré a través del cristal. Sentí un leve hormigueo en los dedos. Como si el recuerdo que provocaba no viniera solo de mi mente, sino del objeto en sí. Como si el objeto recordara haber sido mío. Seguí avanzando. Una segunda vitrina contenía algo aún más inquietante, un cuaderno de tapas negras con las esquinas dobladas. Era idéntico al que usé durante mi formación. Reconocí hasta el adhesivo blanco en la portada. Y cuando enfoqué la linterna, vi lo que me hizo retroceder un paso. Mi nombre. Escrito con la misma letra de siempre, en marcador grueso. Pero lo más inquietante fue lo que estaba dentro. Las hojas, visibles a través del cristal, mostraban notas que no había escrito yo, todavía. Fechas futuras. Lugares en los que no recordaba haber estado. Instrucciones para reparar dispositivos que no reconocía. Y al final, una frase tachada con fuerza. No abras la puerta del fondo. El pasillo giraba en ángulo recto. No parecía tener fin. Intenté usar el móvil. No había cobertura. Ni GPS. Ni batería, aunque lo había cargado antes de venir. La pantalla solo mostraba una fecha, 13/13/13. Y luego, se apagó por completo. Seguí adelante. Las vitrinas ahora estaban más juntas, como si intentaran acorralarme. Algunas contenían objetos grotescos, dientes humanos enredados en hilo, espejos que no reflejaban, frascos con insectos que aún se movían. Pero entre ellos, aparecían objetos demasiado específicos. Una entrada de cine con fecha de hace 10 años, marcada con una X en el reverso. Una fotografía tomada desde el interior de mi coche. Un llavero con la misma marca de sangre seca que llevaba en el mío, cuando sufrí un accidente en carretera. Las luces parpadearon. Y cuando volvieron, una de las vitrinas tenía marcas de dedos desde dentro. 5 huellas, como si alguien hubiese empujado con fuerza desde el interior. En la siguiente vitrina, había algo que me detuvo en seco. Una cámara de seguridad. Dentro de la vitrina. En funcionamiento. Con un pequeño piloto rojo parpadeando. Y debajo, una pantalla en blanco y negro. Mostraba mi rostro. En directo. Desde un ángulo imposible. Como si me estuvieran grabando desde dentro del pasillo, desde algún punto que no podía ver. Miré hacia atrás. Nada. Miré hacia arriba. El techo, más bajo que antes. Miré al frente. Y entonces lo oí. Un tintineo metálico, como de cadenas arrastrándose, o llaves agitadas por alguien sin prisa. Venía del final del pasillo. Quise volver. Pero el ascensor había desaparecido. El hueco estaba sellado. Y las vitrinas estaban ahora a ambos lados del camino, como si me empujaran hacia el sonido. No sé cuánto tiempo caminé. No había relojes. No había ventanas. El pasillo parecía repetirse como un bucle que mutaba a cada paso. Pero no era el mismo espacio. No exactamente. Las vitrinas cambiaban. Los objetos también. Algunos se repetían, sí, pero alterados. Deformados. Como si intentaran reconstruir algo sin tener la imagen completa. Me detuve cuando sentí el suelo hundirse apenas bajo mis pies. Era sutil. Una vibración, como si algo debajo del hormigón se moviese al ritmo de mi respiración. Y entonces vi la primera puerta. No era una salida. Era una puerta doble, metálica, sin pomo. Tenía una mirilla circular con el cristal oscurecido y una única frase grabada en el marco superior, como un letrero institucional. Zona de acceso restringido o registro activo. No quise abrirla. Seguí avanzando, o eso creí. Pero el pasillo me devolvió frente a la misma puerta 5 veces. No sé si giraba, si se plegaba sobre sí mismo,
o si era yo quien empezaba a perder la orientación. Lo único que cambiaba eran las vitrinas más cercanas a la entrada. Primero estaban vacías. Después, mostraban ropa doblada. Luego, mis herramientas. Y finalmente, mi rostro. No un reflejo. No una foto. Un busto de yeso, a escala real, con la expresión exacta que tuve al ver la figura por primera vez. La mandíbula tensa, la mirada desenfocada, los párpados algo caídos por el insomnio acumulado. La etiqueta en la base decía: Técnico 04, condición, procesado. Intenté correr. No pude. Era como si el aire se espesara cuanto más rápido me movía. Como si cada paso exigiera más esfuerzo que el anterior. Las vitrinas parecían inclinarse hacia mí. La iluminación titilaba como una respiración mal contenida. Y de pronto, el pasillo terminó. Frente a mí, una única vitrina iluminada desde abajo. Dentro, un objeto imposible. Mi teléfono. Encendido. Mostraba una grabación en bucle. Yo, de pie, frente al ascensor. Pulsando el botón. Esperando. Pero lo perturbador no era verme desde fuera. Era la figura que aparecía tras de mí, justo antes de entrar. Alta. Encapuchada. Como un vigilante. O un guardián. En la grabación, no parecía notarlo. Yo no parecía notarlo. Pero en el presente, al mirar esa pantalla en miniatura, sentí como el mismo aliento de esa figura me rozaba el cuello desde atrás. Me giré de golpe. No había nadie. Pero una nueva vitrina se había encendido. Esta no tenía cristal. Solo una silla de metal en el centro. Y encima de ella, mi chaqueta. Doblada. Todavía caliente. Volví a mirar hacia donde creía que estaba el ascensor. Ahora había una nueva puerta. Abierta. Dentro, la oscuridad era densa como barro. Pero oí algo. Una voz. No con palabras. Con ritmo. Como un registro siendo dictado en silencio, palabra por palabra, nombre por nombre. Mi nombre. Mi nombre, seguido de una fecha. Una que aún no ha llegado. La oscuridad de la sala no era completa. Había una luz tenue, casi biológica, como la que atraviesa la piel cuando uno cierra los ojos al sol. No provenía de lámparas ni de focos. Venía de las paredes. O de lo que había dentro de ellas. Avancé sin decidirlo. Cada paso producía un eco extraño. No se alejaba, no se expandía. Era como si el sonido diera la vuelta y regresara por los pasillos, repitiendo mi respiración con un leve retraso, como si algo, o alguien, la estuviera imitando desde el otro lado. La sala se ensanchó al llegar al final del pasillo. Era un espacio circular, sin esquinas, con vitrinas incrustadas directamente en la piedra. Pero no eran como las anteriores. Estas estaban vacías. Excepto una. La última. Allí dentro, iluminada como una reliquia de valor incalculable, había una grabación en cinta magnética. Una etiqueta de papel decía: Ingreso técnico 04, archivo completo. Apreté los dientes. El aire estaba más frío ahora. Los huesos me dolían. Miré alrededor. Todo parecía esperar mi reacción. La vitrina estaba abierta, como si la grabación estuviera destinada a mí. Me acerqué. La pantalla de reproducción encendió sola. Sin botones. Sin mando. Sin electricidad aparente. Y lo que vi no era un vídeo. Era una reconstrucción perfecta. Yo. En el pasillo. Apuntando con la linterna. Mirando vitrinas. Murmurando palabras que no recordaba haber dicho. Cada movimiento exacto. Cada gesto reproducido con precisión quirúrgica. Solo que, a medida que avanzaba la secuencia, mi cuerpo comenzaba a distorsionarse. Mis extremidades se alargaban ligeramente. Mi piel adquiría una palidez artificial. Los ojos, en los últimos segundos, se volvían completamente blancos. Y entonces la figura, yo, pero ya no yo, se giraba hacia la cámara y sonreía. Y en la pantalla aparecía un último texto. Ubicación confirmada. Puesto asignado. Exhibición pendiente. Un ruido metálico interrumpió el silencio. Era la silla. Se había movido sola unos centímetros hacia atrás, como si algo invisible acabara de levantarse de ella. Y frente a mí, ahora, había una nueva vitrina encendida. La etiqueta estaba en blanco. El cristal, abierto. Y en su interior, un hueco con la forma exacta de un cuerpo en posición fetal, como un molde que esperaba ser rellenado. El zumbido regresó.
Más fuerte. Más cercano. Las luces del techo se apagaron una a una, dejando solo esa vitrina encendida. El lugar no buscaba visitantes. Buscaba piezas. Y yo ya había sido inventariado. No recuerdo cómo terminó. Solo que desperté en el nivel de carga del museo, al pie de una escalera que no recordaba haber bajado. Nadie me creyó. Dijeron que tal vez me desmayé por falta de sueño. Que aluciné. Pero al volver a casa, noté que algo estaba mal con los espejos. Ya no me reflejan completamente. Siempre hay un detalle que falta. Un dedo. Un mechón. Una sombra. Una expresión que no reconozco. Y esta mañana, al abrir el buzón, encontré una ficha de registro plastificada. Nombre, fecha, ocupación. Y un código de catálogo en una esquina. T04X, piso 03, vitrina 81. Desde entonces, he evitado entrar en edificios antiguos. Pero a veces, incluso en casas modernas, cuando el ascensor se detiene más tiempo de lo normal, siento que en algún punto, sin darme cuenta, voy a pulsar el botón que no debería estar ahí. Y cuando lo haga, ya no seré técnico. Seré parte del archivo. La encontré un lunes, a media mañana, mientras revisábamos las piezas africanas para la nueva exposición etnográfica. Estábamos preparando los catálogos digitales, fotografiando cada objeto, verificando códigos. Era un trabajo mecánico, repetitivo. Pero dentro de esa rutina segura, algo me hizo detenerme. La máscara no estaba registrada. Ni en las listas del inventario, ni en los informes de préstamo, ni en las fichas de adquisición. No tenía número de referencia. Tampoco etiqueta ni ficha técnica. Era como si hubiese aparecido sola, colocada entre dos máscaras de madera ya catalogadas, en una vitrina que, hasta el viernes anterior, estaba completamente vacía. No era una pieza llamativa. No al principio. La talla era tosca. Oscura. De madera muy antigua, sin adornos ni pintura. Los ojos eran simples hendiduras rectangulares. La boca, una línea curva hacia abajo, como una mueca de enojo o tristeza. Pero tenía algo. Una presencia. Un peso visual que las demás no poseían. Intenté moverla con guantes. Estaba más fría que el resto. La madera parecía absorber la luz, y al contacto sentí una corriente leve, como si un insecto se deslizara por mi nuca. Me giré instintivamente, pero no había nadie. Anoté su existencia en una hoja aparte. Máscara sin registro, posible error de ubicación. Pero algo en mí sabía que no era un error. Nunca antes la había visto. Esa noche, en casa, tuve un sueño. Me veía caminando por una selva húmeda. No una selva cualquiera, la vegetación era imposible de identificar. Plantas que no existían en ninguna enciclopedia, árboles con hojas negras que emitían sonidos al rozarse entre sí. Yo no llevaba ropa, ni herramientas. Solo la máscara, puesta en mi rostro. No podía verla, pero la sentía contra mi piel. Pesada. Viva. Y aunque el sueño no era violento, me desperté con una opresión en el pecho, como si alguien hubiese estado respirando al mismo ritmo que yo, dentro del mismo cuerpo. Al día siguiente, la máscara seguía allí. Inmóvil. Silenciosa. Pero algo había cambiado. Ya no estaba centrada en la vitrina. Se había desplazado unos centímetros hacia la izquierda. Nadie del equipo lo notó. O si lo notaron, no dijeron nada. Seguí trabajando como si no me afectara, pero cada vez que pasaba cerca, sentía ese cosquilleo leve en la nuca. Una sensación muy precisa. Como si alguien me oliera desde muy cerca. Como si se inclinara a unos milímetros de mi piel para inhalar profundamente. Intenté ignorarla. Pero los sueños se volvieron recurrentes. Cada noche la misma jungla. Cada noche el mismo recorrido entre árboles altos, con un tambor sordo de fondo que no provenía de ningún instrumento. Siempre con la máscara en el rostro. Siempre sin ver lo que había más allá. Solo al final del sueño, antes de despertar, una sombra enorme me esperaba bajo un arco de ramas entrelazadas. No me hablaba. Solo extendía la mano. Y yo, sin saber por qué, le entregaba algo que no recordaba haber traído. Algo mío. Algo que ya no tenía al abrir los ojos. Al tercer día, empecé a despertarme con la piel húmeda. No sudor. Era diferente. Más espeso, con un olor terroso, como si hubiese dormido dentro de una cueva recién abierta.
Las sábanas amanecían con manchas oscuras. En los tobillos y las muñecas, pequeñas marcas rojizas aparecían sin razón. Como si algo me hubiera sujetado con fuerza durante horas. No lo conté. El equipo de conservación me veía cada vez más pálido, más distraído, pero nadie preguntaba nada. Solo yo sabía lo que ocurría. Solo yo notaba los cambios en la máscara. Ya no estaba inclinada hacia la izquierda. Ahora se mantenía erguida, recta, como si escuchara. Y las hendiduras de los ojos parecían más profundas, más definidas. Era como si cada noche alguien tallara un poco más su interior. O como si, poco a poco, algo se despertara dentro de ella. Tomé fotos con mi móvil. Las comparé con las de los días anteriores. No era una ilusión. Las facciones estaban cambiando. La curva de la boca, antes neutra, se había levantado apenas, como una sonrisa. Sutil. Ambigua. Pero sonrisa al fin. El viernes soñé con el fuego. Ya no caminaba por la selva. Esta vez, me veía en un claro, rodeado por árboles torcidos, mirando una enorme hoguera encendida con maderas que crujían como huesos. A mi alrededor, sombras danzaban sin ritmo, sin rostro, sin carne. Solo siluetas oscuras que movían las manos en el aire, como si me moldearan desde lejos. Llevaba la máscara puesta. Como siempre. Pero esta vez, la sentía pegada a mi rostro, como si se hubiese fundido con la piel. No podía quitármela. No podía hablar. Solo miraba y respiraba por las hendiduras. Y desde el fuego, algo reptaba hacia mí. Una figura más baja que las demás, envuelta en una manta roja. Se acercaba lento, sin tocar el suelo. Traía en las manos un cuenco humeante. Cuando lo ofreció, yo lo tomé sin dudar. Bebí. Era sangre. Y aún dormido, supe que no era la primera vez que lo hacía. Desperté con el cuello manchado. Rojo oscuro. Grumoso. No era sangre, pero se parecía. Y en el brazo derecho, justo por encima del codo, había una mancha extraña, un dibujo curvado, como una espiral hecha con ceniza. Intenté frotarla con agua caliente. No desapareció. Tampoco dolía. Solo estaba allí. Como una firma. Ese mismo día, la máscara ya no estaba en la vitrina. La encontré colocada cuidadosamente en una mesa del almacén, junto a otras piezas que debían ser restauradas. Nadie la había tocado. Nadie la había movido. Ningún documento de traslado. Ninguna orden. Y sin embargo, allí estaba. A la altura exacta de mis ojos. Como si me esperara. Y esa vez, cuando me incliné para verla de cerca, sentí el aliento. Directo en la cara. Pasé el fin de semana entero en casa, con las persianas bajadas, el móvil en modo avión y las luces encendidas todo el tiempo. Creí que alejándome del museo, podría romper el vínculo. Pero no fue así. No importaba si dormía de día o de noche. Cada vez que cerraba los ojos, incluso por segundos, regresaba al mismo lugar. Ya no era la selva. Era un recinto más antiguo. Una especie de santuario enterrado, con paredes cubiertas de símbolos incomprensibles. Todo allí era respiración. No sonido. No viento. Respiración. Como si los muros mismos exhalaran vida. Y en el centro de ese espacio, la máscara flotaba suspendida. Giraba lentamente. Inmóvil y viva al mismo tiempo. Cada vez que me acercaba, la sentía hablarme. No con palabras. Con imágenes. Visiones entrecortadas de rituales, gritos apagados, ojos arrancados, piel quemada con marcas. No eran memorias. Eran como instrucciones. Y cada vez que despertaba, algo nuevo aparecía en mi cuerpo. Una línea oscura sobre el omóplato. Un diente suelto en la boca. Uñas con tierra entre las ranuras. Y el olor, ese olor a madera ahumada y sangre fermentada que parecía salir directamente de mis poros. El lunes regresé al museo. No por trabajo. Por impulso. El ala de conservación estaba cerrada, pero logré entrar con mi vieja tarjeta. El pasillo olía distinto. Más húmedo. Como si algo hubiese crecido allí durante el fin de semana. Algo que necesitaba oscuridad para desarrollarse. La mesa donde había estado la máscara estaba vacía. Busqué por todo el departamento, revisé vitrinas, estanterías, cajas. Nada. Hasta que me crucé con el espejo del baño del personal. Y la vi. En el reflejo. Detrás de mí. Flotando a unos centímetros del suelo, a mi espalda, justo donde nunca podía verla directamente. Giré en seco.
No había nada. Volví al espejo. Ya no estaba. Pero en el cristal, escrita con vapor desde dentro, había una palabra que nunca había aprendido, pero que entendí al instante. Regresa. Esa noche no dormí. Tampoco soñé. Pero tuve visiones igual. Con los ojos abiertos. Frente al televisor apagado. En la superficie del agua al lavarme la cara. En el reflejo del microondas. La máscara aparecía por segundos, en lugares imposibles. Siempre flotando. Siempre girando. Y cada vez más cerca. El martes, desperté con la garganta seca. Me dolía la lengua. No podía hablar bien. Me miré al espejo y lo entendí. Había algo grabado en la parte interna. Trazos curvos. Quemados en la carne. No sé cómo. No sé cuándo. Pero el símbolo era idéntico al que aparecía en la frente de la máscara. Ahora lo llevaba dentro de la boca. Y entonces supe que ya no se trataba de verla. Se trataba de usarla. Regresé al museo por última vez sin saber que sería la última. Fue al anochecer. Ya no necesitaba excusas ni autorización. Las cámaras no me grababan. Las puertas se abrían sin que yo las tocara. Como si el edificio me reconociera, o peor aún, como si supiera a quién estaba esperando. No llevé linterna. Tampoco móvil. La electricidad en los pasillos era débil, pero suficiente. La luz de los fluorescentes temblaba como una advertencia mal formulada. Crucé el archivo de piezas africanas y supe que estaba cerca. El aire tenía esa densidad espesa que aprendí a reconocer. Olor a cuero viejo, a madera sudada, a humedad en reposo. La encontré donde no debería haber estado, sobre un pedestal, sola, en el centro de la sala. Ya no flotaba. Ya no se ocultaba. La máscara estaba allí, erguida, perfectamente simétrica, como una semilla dispuesta a germinar. Las hendiduras de los ojos eran profundas, y por primera vez, vi algo al otro lado. No oscuridad. No hueco. Un par de ojos idénticos a los míos, suspendidos dentro de la madera. Parpadeaban con ritmo irregular. Me acerqué sin sentir miedo. Sabía que no debía tocarla. Sabía que, al hacerlo, algo se cerraría. Pero el impulso era más antiguo que la razón. Más fuerte que el cuerpo. Extendí las manos. Y la tomé. La madera no estaba fría. Tampoco cálida. Era temperatura de piel viva. Pulsaba con lentitud. La elevé hasta mi rostro. Y la coloqué. No hubo dolor. No hubo visión. Solo un sonido. Una respiración. No la mía. Otra. Más grande. Más profunda. Desde dentro de la selva de los sueños. Una exhalación que me atravesó desde atrás. Y al inhalar, yo también me convertí en parte de ella. Ya no recuerdo mi nombre. Ni el día que fue. Pero sé que la máscara ya no está en el museo. Ahora aparece donde la necesitan. Donde hay alguien sin rumbo, alguien fácil de vaciar. Solo requiere un cuerpo. Alguien que le ceda el rostro un rato. Y cuando lo hace, deja algo dentro. Una marca. Una grieta. Y cuando esa grieta crece, la máscara vuelve sola. Flota. Busca. Elige. Como lo hizo conmigo. Anoche la vi. Reflejada en una ventana. Dentro del vagón del metro. En el rostro de un desconocido que bostezaba. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. Supe que ya no era yo quien la portaba. Era alguien más. Y yo soy la máscara ahora. Esperando mi turno. La visita nocturna fue una idea de mi pareja. Yo no era especialmente aficionado a los museos, pero había algo atractivo en recorrer pasillos oscuros con linternas pequeñas, escuchando historias susurradas entre estatuas y vitrinas. El recorrido era reducido, 6 personas, un guía joven, amable, algo nervioso. Nos entregaron auriculares para no molestar a los vigilantes de sala, y avanzamos lentamente por el museo, que parecía mucho más grande de noche. La penumbra lo transformaba en otra cosa. Los techos parecían más altos, las salas más frías, y los objetos más atentos. La guía nos habló de donaciones, de reformas, de piezas que nunca llegaron a exhibirse. Lo habitual. Yo apenas prestaba atención. Lo que realmente me interesaba era esa sensación de estar fuera del tiempo. Como si el edificio, cerrado, silencioso, inmenso, esperara que todos se fueran para revelar su verdadero propósito.
Fue en la sala de escultura donde me quedé rezagado. Me detuve a observar una figura de mármol, no tanto por el arte como por el reflejo de mi propia silueta en el cristal de seguridad. Y cuando volví a mirar a mi alrededor, ya no quedaba nadie. El grupo había avanzado. No escuchaba las voces por el auricular. Solo un zumbido constante, como interferencia. Busqué la siguiente sala, crucé un pasillo, giré a la izquierda, y entonces lo vi. Un hombre mayor, de traje gris y bastón de madera, avanzando con paso lento entre las vitrinas del ala de historia natural. No parecía turista. No llevaba linterna. No usaba auriculares. Y, lo más llamativo, llevaba gafas oscuras, a pesar de la oscuridad total. Se detuvo al oír mis pasos. Me saludó con un gesto leve, la cabeza inclinada como si reconociera mi presencia sin necesidad de verme. Dijo, con voz grave, pausada, que era guía del museo desde hacía muchos años. Que conocía cada pasillo, cada rincón. Que podía mostrarme cosas que el recorrido oficial no incluía. Le creí. No sé por qué, pero le creí. Avanzamos por secciones que no recordaba del plano. Algunas parecían en desuso. Otras estaban completamente vacías. Pero él describía cada sala con precisión. Detallaba exposiciones desaparecidas, piezas retiradas, reformas antiguas. Y cada vez que me detenía frente a un objeto, su voz llegaba segundos antes de que lo enfocara con la linterna, como si supiera exactamente dónde se encontraba cada cosa, aunque no pudiera verla. Me sentí extrañamente cómodo. Sus palabras no eran frías como las del guía oficial. No repetía datos técnicos ni fechas. Hablaba como quien cuenta recuerdos personales. Como si los objetos fueran personas. Como si el museo fuese su casa. Al cabo de unos 20 minutos, lo perdí de vista. Se desvió por un pasillo estrecho, al fondo de la sección de arqueología. Cuando lo alcancé, el pasillo estaba vacío. Y, de pronto, el auricular volvió a funcionar. La voz del guía oficial, nerviosa, preguntaba por mí. Volví al grupo sin decir nada. Nadie me preguntó dónde había estado. Yo tampoco pregunté quién era ese hombre. No aún. La noche siguiente apenas dormí. No fue miedo, ni inquietud exactamente. Era otra cosa, una especie de resonancia que me había quedado grabada en el pecho, como si el ritmo de sus palabras aún caminara por mis costillas. Me repetía algunas de sus frases, la forma en que nombraba ciertas salas, o cómo tocaba las vitrinas al pasar, con reverencia casi religiosa, y no podía evitar pensar que su manera de hablar no se parecía a nada que hubiese escuchado antes. El domingo por la mañana decidí volver al museo. No era una idea racional. No tenía una excusa concreta. Pero algo me impulsaba a volver. Como si hubiese sido citado. Pagué una entrada normal. No había visitas guiadas ese día. El edificio, ahora con luz natural, se sentía más pequeño, menos intimidante, pero también menos vivo. Como si estuviera fingiendo ser un lugar normal. Recorrí la sección donde me había separado del grupo, y después avancé hacia el pasillo donde había perdido de vista al anciano. No lo encontré, por supuesto. Pero sí encontré algo que no estaba allí la noche anterior. Una placa conmemorativa, oxidada, medio oculta tras una vitrina de minerales. La leí sin respirar. A don Mateo Llorens. Guía del museo durante 37 años. Su voz aún resuena entre estas paredes. Fallecido en servicio el 2 de agosto de 1989. Hacía más de 30 años. Sentí un frío interno, algo más profundo que un escalofrío. No era solo la fecha. Era el texto, fallecido en servicio. Una frase demasiado ambigua, demasiado abierta. No decía cómo. Ni dónde. Solo eso, que murió aquí. Me quedé mirando la placa más de lo necesario. Y fue entonces cuando noté que una de las vigilantes me observaba desde el otro extremo del pasillo. Me acerqué, con cautela, y pregunté si conocía a alguien llamado Mateo Llorens. Dudó un instante. Luego asintió con gesto lento. Dijo que algunos antiguos del personal aún hablaban de él. Que era una leyenda dentro del museo. Que muchos aseguraban haberlo visto años después de su muerte, sobre todo durante visitas nocturnas. Sobre todo cuando alguien se quedaba rezagado. No lo decía en tono burlón. Ni en broma. Lo decía como quien menciona la lluvia. Como algo que ocurre. Que simplemente es. Esa noche volví a soñar con los pasillos del museo. Pero no como los recordaba. En el sueño, eran más antiguos. Desnudos.
llenos de polvo y vitrinas cubiertas con sábanas. Y al fondo, bajo una única lámpara encendida, el anciano me esperaba. No decía nada. Solo giraba levemente la cabeza en mi dirección, y alzaba el bastón como si me indicara el camino. Me desperté con los pies cubiertos de polvo. Como si hubiese caminado durante horas por pasillos que ya no existen. Esperé varios días antes de volver. No porque hubiera dejado de pensar en ello, sino porque sentía que algo en mí tenía que acomodarse primero. Como si necesitara dejar espacio para lo que iba a ocurrir. Me fui aislando sin querer, no contestaba mensajes, no tenía apetito, y cada noche soñaba con el bastón golpeando el suelo a un ritmo constante, como una invitación que solo yo oía. El jueves por la noche me apunté a otra visita nocturna. Elegí el mismo horario. Mismo punto de partida. Mismo recorrido. Pero esta vez, desde el principio, busqué separarme. Me mantuve siempre al borde del grupo, sin hablar. Fingí interés, pero no escuchaba nada. Solo observaba el museo. Esperaba a que el aire cambiara. Y lo hizo. Poco antes de llegar a la sala de escultura, las luces parpadearon. El guía oficial se disculpó, dijo que el sistema eléctrico del edificio tenía esas cosas. Pero yo ya sabía lo que significaba. Di un paso atrás. Luego otro. Y me quedé quieto, esperando a que el grupo se alejara. Esta vez no me distraje. No me entretuve. Esta vez lo sentí venir. Un crujido suave de pasos. El bastón golpeando cada 3 segundos. La figura emergiendo de entre las sombras, igual que la vez anterior, con el traje gris algo más gastado, la piel más pálida, y las gafas negras ocultando una expresión que, sin embargo, parecía dirigirse directamente a mí. Me saludó con un gesto. Y me habló. Pero esta vez no me llevó por pasillos conocidos. Nos adentramos por una ala cerrada, cruzando una puerta sin etiqueta, bajando unas escaleras cubiertas de polvo. Los sensores de presencia no se activaron. Las cámaras, estoy seguro, no registraron nada. El aire estaba denso, antiguo, como si no se hubiese movido en décadas. El guía hablaba mientras caminábamos. Contaba historias. Pero no eran leyendas. No eran anécdotas. Eran confesiones. Relataba accidentes durante restauraciones. Desapariciones sin denuncia. Objetos que nunca fueron devueltos. Personas que, como yo, se habían separado del grupo y nunca volvieron. Lo decía sin énfasis. Como quien enumera nombres en una lápida. Y entonces se detuvo frente a una puerta metálica, oxidada, sin pomo. Dijo que allí estaban las voces que nadie escucha. Que no estaba obligado a abrirla. Pero que, si lo hacía, comprendería. La puerta se abrió sola. Y del otro lado, no había sala. Había un pasillo más largo que cualquier otro que recordara. Y otras figuras, esperando en silencio. No se movían. No hablaban. Pero no eran estatuas. No eran parte de la exposición. Eran personas. O lo habían sido. Cada una con una linterna apagada en la mano. Y todas, llevaban gafas negras. El guía me miró por última vez antes de desaparecer. No caminó. Se apagó, como si nunca hubiese estado allí. Corrí. No recuerdo cómo volví al grupo. Solo que al salir, la vigilante de la entrada me dijo que estaba más pálido que la vez anterior. Yo no le había dicho que ya había venido antes. Pero ella ya lo sabía. Y me miró como se mira a alguien que ha cruzado un umbral y ya no puede regresar. Después de aquella noche, no volví a ser el mismo. No por lo que vi, sino por lo que empecé a recordar. Detalles que no podían haber sido míos. Imágenes sin contexto, pasillos con otra distribución, vitrinas que ya no existían, piezas rotuladas con nombres de personas, no de objetos. Y sobre todo, la sensación de haber estado allí mucho antes de mi primera visita. Como si el museo hubiese dejado algo en mí. O como si hubiese despertado algo que siempre estuvo. Dejé de ir por unos días. Evité el edificio. Evité la calle donde estaba. Pero los sueños no se detuvieron. Volvía una y otra vez al pasillo bajo tierra. Al círculo de figuras inmóviles con gafas oscuras. A esa sensación de silencio lleno, como si el eco respirara. Y cada vez, el guía, el primero, el mío, aparecía un poco menos definido. Más borroso. Más lejano. Hasta que, en la última visita onírica, ya no estaba. Su lugar estaba vacío. Y al despertar, supe que me tocaba ocuparlo. No lo decidí. Simplemente una noche me encontré allí, en el museo, sin haberlo planeado.
No recordaba haber cruzado la puerta. Pero ya estaba adentro. La seguridad no me detuvo. Las cámaras no me registraron. Y yo sabía perfectamente a dónde ir. Avancé sin titubeos, bastón en mano, no sabía desde cuándo lo tenía, y traje gris, ligeramente más grande que mi talla. Todo encajaba. El ritmo de mis pasos, el eco de las alas, el olor del yeso y del polvo antiguo. Al llegar al primer cruce, escuché un grupo detrás de mí. Una visita nocturna. Susurraban, reían con nerviosismo, apuntaban con linternas pequeñas. Y entonces uno de ellos, una figura joven, distraída, se quedó atrás. Miró en mi dirección. Y yo, sin pensar, lo saludé con un gesto leve. Como quien reconoce en otro, lo que alguna vez fue. Lo conduje sin hablar demasiado. No era necesario. Le mostré las salas antiguas. Le conté los pasajes cerrados. Hablé de piezas que ya no estaban, pero que seguían allí de alguna forma. Y mientras lo hacía, sentí como mi voz ya no era del todo mía. Era más grave, más pausada. Una voz que yo mismo había escuchado antes, guiándome a través del silencio. Al llegar al último tramo, lo dejé solo. No para castigarlo, sino porque ese es el proceso. Todos debemos caminar una parte sin guía. Como yo lo hice. No recuerdo qué ocurrió después. Solo que al día siguiente, al mirarme en el espejo del ascensor de mi edificio, me vi diferente. Más pálido. Más delgado. Y, por un instante, mis ojos no respondieron a la luz. Desde entonces, regreso al museo en las noches sin luna. Siempre hay alguien que se queda atrás. Y cuando lo hace, yo ya sé qué decir. Porque no se trata solo de enseñar vitrinas. Se trata de recordar por los que olvidan. De hablar por los que se fueron. De ocupar ese lugar que nadie pide, pero que siempre espera. Y si alguna vez, durante una visita nocturna, te cruzas con un anciano de traje gris, que no necesita linterna ni mapa, no lo sigas. A menos que estés dispuesto a perder el nombre con el que entraste. La exposición llegó un lunes por la mañana, sin previo aviso. No figuraba en los calendarios del museo, ni en los informes internos, ni en el sistema de registro de colecciones temporales. Nadie del equipo administrativo sabía de dónde provenía. Solo apareció una nota impresa en papel reciclado, pegada en la puerta de carga: instalación especial, sala 7B, no abrir sin autorización. Y las vitrinas ya estaban allí. 12. De cristal grueso y marco negro, completamente cerradas. Selladas con juntas herméticas. Dentro de cada una figura. Esculturas hiperrealistas. Cuerpos humanos a escala real, sin ropa, sin base, suspendidos a unos centímetros del suelo, como flotando. Cada escultura era distinta: hombres, mujeres, ancianos, adolescentes. La variedad de anatomías era asombrosa. Pero todas compartían algo. La expresión. Un gesto de tensión en el rostro. No dolor. No rabia. Algo más silencioso. Como quien acaba de contener un grito. Me asignaron su mantenimiento durante la duración de la exposición. Mi trabajo era sencillo: revisar diariamente la integridad de las vitrinas, comprobar que el sistema de refrigeración funcionaba, limpiar los cristales sin tocar las figuras. No se me permitía abrir ninguna. Ni siquiera había instrucciones de desmontaje. Al principio me pareció fascinante. El detalle era extremo: poros, venas, pestañas. Las esculturas estaban tan bien hechas que daban la impresión de estar a punto de parpadear. Pero al segundo día, la impresión se volvió más física. Cada vez que me acercaba a una de las vitrinas, sentía un leve cambio de presión. Como si el aire dentro se comprimiera al notar mi presencia. Y en la tercera jornada, oí algo. No fue un sonido fuerte. Fue más bien una exhalación breve, como el aliento de alguien que se despierta de una pesadilla. Miré alrededor. No había nadie más en la sala. Solo yo. Y las 12 vitrinas. Me acerqué a la número 7. Dentro, una figura masculina, delgada, con la cabeza inclinada hacia un lado y las manos pegadas al vidrio. Durante un segundo juré que los dedos se habían movido. No lo anoté en el informe. No sabía cómo escribirlo. Esa noche soñé con la sala. Pero no como la recordaba. Estaba a oscuras. Las vitrinas no brillaban. Solo se distinguían como siluetas verticales, y dentro de cada una figura que no era la misma del día anterior.
Todas parecían mirar en dirección contraria. Todas parecían orientadas hacia donde yo estaba parado. Y respiraban. Al unísono. Me desperté sobresaltado, con una sensación húmeda en las palmas. Como si hubiese estado sujetando algo frío durante horas. Y cuando llegué al museo, la figura de la vitrina 7 ya no tenía la cabeza inclinada. Ahora miraba al frente. Directamente hacia mí. Las vitrinas estaban numeradas con etiquetas adhesivas en el marco inferior. Cada mañana, antes del horario de apertura, yo recorría una por una, siguiendo el protocolo, revisar la presión interna, comprobar la temperatura, limpiar el exterior. No podía abrirlas, pero tenía acceso a los registros digitales de cada una. Excepto la número 11. La 11 nunca respondía al escáner. Tampoco aparecía en el sistema. Solo tenía su número escrito a mano, con rotulador negro, como si alguien lo hubiese colocado de último momento. Dentro de ella había una figura que me costaba mirar. Un cuerpo femenino, de estatura baja, con el torso ligeramente torcido y los párpados entrecerrados. Pero lo inquietante no era la postura, era la piel. No era lisa, ni brillante, ni pulida como las demás. Tenía imperfecciones. Tonos irregulares. Textura humana. A la semana, empecé a notar cambios más concretos. En la vitrina número 3, una figura masculina que inicialmente tenía los brazos pegados al cuerpo, ahora los mantenía ligeramente separados. Solo unos centímetros. Pero lo suficiente como para que la sombra en el suelo fuera distinta. Verifiqué los registros. Las fotos del primer día mostraban claramente los brazos cerrados. Nadie había abierto esa vitrina. Y sin embargo, algo dentro se había movido. Empecé a anotar los cambios en una libreta aparte. No quería usar el sistema del museo. Sentía que si lo escribía allí, lo haría oficial. Lo volvería real. Día 7, figura 3, separación de brazos evidente. Día 8, figura 5, los ojos parecen más abiertos. Día 9, figura 9, gota de humedad en el cristal interior. Ese día también ocurrió lo más perturbador hasta entonces. Mientras limpiaba la vitrina número 6, escuché un golpe seco. Como un puño contra vidrio. El sonido no provenía de la sala, sino de dentro. Di un paso atrás. Volví a acercarme. La figura, un joven de rostro inexpresivo, seguía en la misma posición. Pero en el cristal había una marca reciente. Una huella. Borrosa, como si se hubiese formado desde el interior por una mano demasiado caliente. La limpié con guantes, como si nada. Pero al darme la vuelta, juraría que vi, reflejado en el vidrio de una vitrina lejana, a alguien moviéndose dentro. Esa noche soñé con el interior. No de la sala. De la vitrina. Soñé que yo era uno de ellos. Que no podía moverme, pero sentía cada segundo. Que veía a través de las hendiduras de un cristal sellado. Que oía los pasos del personal desde lejos y quería gritar, pero el aire no se movía dentro de mis pulmones. ¿Y lo peor? Lo peor fue sentir que había sido así durante años. Al despertar, tenía dolor en la mandíbula, como si hubiese estado apretando los dientes durante horas. Y en la palma derecha, una marca roja. Un cuadrado perfecto. De vidrio. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación. Distorsión por el vidrio curvado. Condensación. Fatiga. Pero cada día encontraba una nueva grieta en la lógica. Y cada noche, al revisar mi libreta, notaba que los cambios no eran aleatorios. Seguían un patrón. Algunas esculturas se alteraban solo si yo las miraba más de 10 segundos. Otras solo si pasaba de largo sin detenerme. Y una, la número 10, parecía afectarse si sentía miedo. ¿Cómo lo supe? La figura tenía una postura neutral al principio. Brazos al costado. Cabeza al frente. Pero el día que vi la marca roja en mi palma y me sobresalté frente a ella, su rostro cambió. No en ese instante. Fue más lento. Como si el gesto se desarrollara poco a poco, hasta formar una expresión de compasión. Cejas ligeramente fruncidas. Boca relajada. Mirada directa. Era una reacción imposible. Pero innegable. Ese día algo cambió. Mientras repasaba los registros internos, los datos técnicos de las vitrinas, presión, temperatura, humedad, me di cuenta de que habían añadido un nuevo archivo al sistema. Vitrina 13. No había vitrina 13 en la sala. Solo 12. Pero el registro estaba ahí. Al abrirlo, me encontré con una ficha incompleta. Sin nombre, sin fecha de ingreso.
Solo una fotografía borrosa. La imagen mostraba una figura dentro de una vitrina, igual que las demás. Pero la resolución era tan baja que costaba distinguir detalles. Lo que sí se distinguía, era la postura. La misma con la que yo dormía. De lado, una pierna flexionada, la mano bajo el rostro. Un gesto que reconozco desde niño. Un gesto que nadie más ha imitado jamás. No se lo conté a nadie. Pero empecé a visitar la sala después del cierre. Fingía tareas de limpieza o revisión. Me movía en silencio, con la luz apagada, solo con mi linterna. Quería verla de nuevo. Quería saber cuál de las figuras era la mía. Y cuando la encontré, lo supe sin duda. Vitrina número 4. La figura estaba de espaldas a mí. Pero su cuello giraba apenas. Y el hombro izquierdo tenía una marca que solo yo reconocía, una quemadura vieja, de cuando me caí de niño contra una estufa. Nadie más podía tenerla. La figura era idéntica a mí. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque no sabía quién de los dos era real. El que escribía en la libreta. O el que estaba sellado en vidrio. Y lo peor fue lo que encontré al día siguiente. Un nuevo cartel en la entrada de la exposición. Instalación permanente. Donación sin retirada. No manipular las piezas. 12 vitrinas seguían allí. Pero ya no eran 12 figuras. Ahora eran 13. Y una de ellas ya no me devolvía la mirada. Porque yo la ocupaba. La noche en que descubrí la figura número 13, algo dentro de mí se dislocó. No físicamente. Fue algo más profundo. Como si la conciencia se hubiese desplazado unos milímetros a la izquierda, como si una parte de mí se hubiese quedado enganchada detrás del cristal y el resto siguiera caminando por inercia. Comencé a evitar los espejos. No porque viera algo extraño, sino porque no estaba seguro de que el reflejo fuera mío. Durante las rondas nocturnas, empecé a notar movimientos más evidentes en las vitrinas. No saltos. No gestos grandes. Pero sí cambios progresivos entre las horas. Brazos alzados que antes colgaban. Dedos más abiertos. Ojos más definidos. Labios que adquirían expresión. Uno de ellos, el de la figura número 9, parecía incluso querer decir algo. La boca estaba entreabierta. Y a veces, lo juro, el cristal se empañaba justo frente a ella, como si respirara al compás de alguien dormido. Yo lo anotaba todo. Como si seguir registrando me mantuviera fuera. Pero con cada palabra escrita, mi cuerpo se sentía más rígido. Y cuando por fin vi a un visitante detenerse durante más de 10 minutos frente a la vitrina número 4, la mía, comprendí la última parte del proceso. Se estaba haciendo el relevo. El chico era joven. Estudiante, tal vez. Se movía solo, como yo me había movido. Recorrió la exposición con lentitud. Pasó de vitrina en vitrina. Y cuando se detuvo frente a la número 4, el aire en la sala se volvió más denso. Yo lo observaba desde lejos. Sentí una presión exacta en el pecho. La figura dentro del vidrio, la que era idéntica a mí, parpadeó. Y en ese instante, me sentí más ligero. Como si algo hubiera soltado mi cuerpo después de mucho tiempo. Como si, al fin, me devolvieran. El chico pestañeó varias veces, retrocedió, se frotó los ojos. Luego siguió caminando, sin saber qué había ocurrido. Yo me acerqué a la vitrina con la respiración entrecortada. La figura aún estaba allí. Pero ya no tenía mi gesto. Ya no tenía la quemadura en el hombro. Ya no era yo. Era él. Desde entonces, sigo viniendo. Sigo haciendo el mantenimiento. Pero ya no tengo nombre en el sistema. Ya no figuro como empleado. Solo estoy. Observando las vitrinas. Esperando el siguiente movimiento. Porque la exposición no termina. Nunca termina. Cada figura nueva reemplaza a la anterior. Cada rostro es temporal. Y cuando alguien mira demasiado tiempo, cuando escucha ese aliento débil desde dentro, la galería crece. El pabellón antiguo llevaba años cerrado. Era una extensión lateral del museo, construida en los años 40, usada durante décadas como sala de exposiciones itinerantes. Desde la última reforma había quedado fuera del recorrido oficial. Nadie lo visitaba. Solo se usaba para almacenar objetos sin clasificar. Me ofrecí como voluntario para ayudar con la limpieza y el inventario. No por entusiasmo, sino por necesidad de aislamiento.
A veces necesitaba espacios donde el tiempo no avanzara tan rápido. Las cajas eran polvorientas. Algunas rotas, otras mal etiquetadas. Dentro había de todo: restos de antiguas exposiciones, materiales de montaje, piezas menores, incluso algunas donaciones sin documentación. Lo habitual en un almacén olvidado. Fue al fondo de la sala, entre dos estanterías cubiertas de sábanas, donde lo encontré. Un autómata de latón. De unos 40 centímetros de alto. Cuerpo humanoide. Extremidades articuladas con pequeñas bisagras. La cabeza redonda, sin rasgos definidos, tenía solo 2 hendiduras donde irían los ojos. Y en la espalda, una llave oxidada, aún encajada en el mecanismo. No tenía ficha. Tampoco número de inventario. Solo un pequeño cartel a lápiz en una esquina de la base. No girar. Lo giré, por supuesto. Media vuelta, tal vez una. Con cuidado. Apenas un gesto de curiosidad. El autómata no se movió. Lo dejé sobre una mesa auxiliar, sin cubrir, como una pieza interesante pero inofensiva. Esa noche, mientras cenaba en casa, escuché algo caer en la habitación contigua. No era fuerte. Solo un golpe seco, como si algo de metal hubiese rodado por el suelo. Al ir a revisar, no encontré nada fuera de lugar. Pero al regresar a la mesa, me di cuenta de algo extraño. El reloj de pared se había detenido exactamente a la hora en que giré la llave. No le di importancia hasta la noche siguiente. Mientras revisaba documentos frente al ordenador, noté un movimiento en el rabillo del ojo. Me giré rápido. Nada. Pero en el reflejo de la pantalla, algo pasó por detrás de mí. Una figura baja. Rígida. Con la silueta exacta del autómata. Volví al pabellón a primera hora del día siguiente. El autómata seguía en la mesa. Pero ya no estaba como lo dejé. Sus brazos, que antes colgaban a los lados, ahora estaban levantados, imitando la postura que yo había tenido la noche anterior frente al ordenador. Codos flexionados. Manos al frente. Cabeza levemente inclinada. Exacta. Me reí. Lo atribuí a una mala memoria, a su gestión, a que quizás lo había movido sin darme cuenta. Volví a darle un cuarto de vuelta a la llave. Y esa noche, soñé con mi propia silueta, rígida, caminando por mi casa con pasos mecánicos. Observándome desde el marco de la puerta. Al despertar, tenía tierra seca bajo las uñas. Intenté evitarlo durante unos días. Dejé de ir al pabellón antiguo. Me concentré en otras tareas, archivando documentos, ayudando con la limpieza de vitrinas. Hice todo lo posible por no pensar en la figura de metal que había movido los brazos exactamente como yo. Por no recordar la sombra rígida cruzando detrás de mí en el reflejo del monitor. Por no pensar en que, desde que giré esa llave, algo se había activado no dentro del muñeco, sino dentro de mí. Pero no funcionó. El miércoles regresé. La llave del autómata seguía tensa. Como si el mecanismo aún tuviera energía. Me acerqué despacio. Observé su postura. Ya no era la misma. Ahora tenía un brazo cruzado sobre el torso. La otra mano sostenía una pequeña tarjeta de papel doblada. Cuando la tomé, reconocí mi propia letra. Era una nota que había escrito 2 noches antes, a oscuras, en un momento de ansiedad que ya había olvidado. La nota decía: si lo ves moverse, es que ya está demasiado tarde. No recordaba haberla escrito. Pero era mi letra. Exacta. Con mis errores. Con mi caligrafía en tensión. Esa noche soñé con la sala. La luz era tenue. Yo estaba parado frente a la mesa. El autómata me imitaba. Movía la cabeza de un lado a otro, como intentando comprender algo. Y luego, con movimientos secos, comenzó a reproducir una secuencia de gestos que reconocí inmediatamente. Cómo me coloco los guantes. Cómo camino de lado para no rozar vitrinas. Cómo me froto la nuca cuando estoy cansado. Y luego hizo algo más. Se agachó, tomó un pequeño objeto del suelo, una moneda, tal vez, y la escondió bajo la base de una estantería. Me desperté sobresaltado. Esa acción no era mía. Yo nunca hice eso. ¿O sí? Volví al pabellón. Me arrodillé junto a la estantería. Aparté el polvo. Y allí estaba. Una moneda vieja. De cobre. Con una grieta en el centro. Exactamente como en el sueño. La recogí con manos temblorosas. No entendía nada. Pero el autómata sí. Estaba en la misma postura del sueño. Agachado. Manos hacia el suelo.
Esa noche, puse una cámara. No una sofisticada. Un móvil viejo, sin sonido, grabando en modo nocturno. Lo dejé grabando toda la noche, apuntando a la mesa del autómata. Por la mañana, revisé la grabación. No se movió. Ni una vez. Pero a las 3:17, la imagen falló durante 5 segundos. Un glitch. Un corte negro. Y cuando volvió, el muñeco ya no estaba en la mesa. Estaba de pie, frente a la cámara. Inmóvil. Con los brazos al costado. Solo por un segundo. Y luego, en el siguiente fotograma, de nuevo en la mesa. Exactamente como antes. Apagué el móvil. Cerré la sala con llave. Y esa noche, al cepillarme los dientes frente al espejo, me vi hacer algo que no recordaba haber hecho nunca. Un gesto. Una inclinación exacta de cabeza. La misma que hacía el autómata antes de moverse. Y en mi cuello, justo detrás de la oreja, encontré una pequeña hendidura circular. Como si me hubiesen dado cuerda. Los lapsos empezaron como olvidos menores. Entraba en una sala del museo sin recordar por qué. Abría correos ya leídos, respondía mensajes que no había escrito. Al principio lo atribuí al cansancio. Turnos largos, poca luz, presión atmosférica en los sótanos, cualquier excusa servía para evitar pensar en lo obvio. Pero un día volví a casa con ropa distinta. La camiseta que llevaba no era la mía. El logo, el tejido, incluso el olor, ajeno. Algo que jamás habría comprado. Revisé mi armario y encontré mi camiseta original doblada con cuidado, como si alguien la hubiese reemplazado sin dejar rastro. Y entonces comencé a sospechar. No de los demás, sino de mí mismo. Regresé al pabellón antiguo. La llave del autómata seguía encajada. Ya no la tocaba. No era necesario. El mecanismo seguía activo por sí solo. Esta vez lo encontré sentado en una silla. Nadie lo había colocado así. Y sin embargo, la postura era exactamente la que yo adopto al tomar café, espalda recta, pierna derecha sobre la izquierda, manos apoyadas en los muslos. Incluso la cabeza estaba ligeramente ladeada, como si observara algo en la distancia. En la mesa, había una taza vacía. De porcelana blanca, con una mancha de café seco. No recordaba haberla usado. Pero estaba tibia al tacto. Esa noche me desperté en el sofá de mi casa. El reloj marcaba las 4:07. Tenía los pies mojados. La puerta del baño entreabierta. Y el suelo del pasillo, con marcas de pisadas pequeñas, metálicas, que terminaban justo frente al espejo. Volví al pabellón de madrugada. Nadie me vio entrar. No encendí luces. Encontré al autómata en pie, junto a la estantería donde había escondido la moneda. En su mano, tenía mi reloj. El que había dejado en casa la noche anterior. Me acerqué despacio. Y en el vidrio polvoriento de una vitrina cercana, vi algo que me paralizó. Un reflejo. No el mío. El suyo. Pero se movía con mi respiración. Desde entonces, empecé a tomar notas cada hora. Minuto a minuto. Describía lo que hacía, lo que pensaba, a quién saludaba. Cada día. Y sin embargo, había espacios en blanco. Fragmentos perdidos. Momentos en los que encontraba objetos en mis bolsillos que no recordaba haber tomado. Tickets de café que nunca pedí. Notas en mi letra que decían cosas como: estoy aprendiendo a caminar como tú. Ahora sé lo que sientes cuando estás solo. Gracias por prestarme tu tiempo. La última nota fue más directa. La encontré en mi escritorio. Sobre ella, la llave del autómata, separada del cuerpo. La nota decía: ya no necesito cuerda. Ya sé ser tú. A la mañana siguiente, nadie en el museo notó nada raro. Yo entré por la puerta de siempre. Saludé a los compañeros de siempre. Firmé con mi nombre en el registro. Mi letra, mi trazo, mi rúbrica. Pero al revisar el pase en mi bolsillo, algo no coincidía. No era la tarjeta que usaba todos los días. Tenía el mismo nombre, el mismo número de empleado, pero la foto no era la mía. Era un rostro plano, inexpresivo. Con una luz extraña. Como una imagen mal impresa. Como si se hubiese creado desde la memoria de otra cosa. Intenté hablar con recursos humanos. Nadie me atendió. Fui al archivo, revisé los listados del personal. Mi nombre estaba ahí, pero con una fecha de ingreso diferente. Una que no coincidía con mi memoria. Un mes más tarde. Con otra firma. Volví a casa.
El pomo de la puerta giraba con dificultad, como si no encajara del todo en mi mano. Dentro, todo parecía en orden. Pero había pequeños cambios. Los libros en otra posición. Los platos en la pila no eran los que había dejado. El cuadro torcido del pasillo, ahora colgaba perfectamente centrado. Y en la mesa del salón, una nota. Todo está funcionando mejor ahora. No hace falta que sigas viniendo. No estaba firmada. Pero la tinta era de mi bolígrafo. Y la letra, la mía. Perfecta. Sin las vacilaciones que suelo tener al final de cada línea. Volví al pabellón. El autómata ya no estaba. Busqué por todas partes. Abrí cajas. Revisé estanterías. Subí al altillo. Nada. La silla en la que solía estar seguía allí. Y sobre ella, mi chaqueta. Colgada con cuidado. Al tocarla, la electricidad estática recorrió mi brazo entero. Como una descarga suave, familiar, como si me hubiese quitado una segunda piel. Esa noche, frente al espejo, intenté recordar quién era. Busqué marcas en mi cuerpo. Cicatrices. Gestos. Pero todo parecía demasiado preciso. La línea del cabello, la simetría de los ojos, la postura. Todo encajaba. Demasiado bien. Y entonces lo noté. Una pequeña placa de latón, oculta bajo la base del cuello. No decía nada. Solo un número de serie. Y una fecha, el día en que giré la llave. Ahora camino por los pasillos del museo cada día. Hago mi trabajo con más eficacia. No siento cansancio. No tengo dudas. Mis compañeros me saludan igual que antes. Nadie nota la diferencia. Y yo tampoco. Porque la copia ya no existe. Porque el original se rindió. Porque, al final, quien observa durante demasiado tiempo cómo se mueve una máquina, termina aprendiendo a moverse como ella.